meses después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante, perfumada de jazmines, con un niño de unos 5 años. Afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre. Era igual al coronel por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos mirando a la gente con criterio de persona mayor y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. Es idéntico, dijo Úrsula. Lo único que falta es que haga rodar las sillas con solo mirarlas. Lo bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre porque la ley no le permitía llevar el apellido del padre mientras éste no lo reconociera. El general Moncada sirvió de padrino. Aunque Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo, la madre se opuso. Úrsula ignoraba entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se le soltaban gallinas a los gallos finos. Pero en el curso de ese año se enteró 9 hijos más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. El mayor, un extraño moreno de ojos verdes, que nada tenía que ver con la familia paterna, había pasado de los 10 años. Llevaron niños de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones y todos con un aire de soledad que no permitía poner en duda el parentesco. Solo 2 se distinguieron del montón. Uno demasiado grande para su edad, que hizo añicos los floreros y varias piezas de la vajilla porque sus manos parecían tener la propiedad de despedazar todo lo que tocaba. El otro era un rubio con los mismos ojos garzos de su madre y quien habían dejado el cabello largo y con bucles, como a una mujer. Entró a la casa con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado en ella, y fue directamente a un halcón del dormitorio de Úrsula y exigió: quiero la bailarina de cuerda. Úrsula se asustó. Abrió el halcón, rebuscó entre los anticuados y polvorientos objetos de los tiempos de Melquiades y encontró envuelta en un par de medias la bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro Crespi a la casa, y de la cual nadie había vuelto a acordarse. En menos de 2 años bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de la madre a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y a lo ancho de sus territorios de guerra. 17. Al principio Úrsula les llenaba los bolsillos de dinero y Amaranta intentaba quedarse con ellos, pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo y a servirles de madrinas. Cumplimos con bautizarlos, decía Úrsula, anotando en una libreta el nombre y la dirección de las madres y lugar y fecha de nacimiento de los niños. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, así que será él quien tome las determinaciones cuando regrese. En el curso de un almuerzo, comentando con el general Moncada aquella desconcertante proliferación, expresó el deseo de que el coronel Aureliano Buendía volviera alguna vez para reunir a todos sus hijos en la casa. No se preocupe, comadre, dijo enigmáticamente el general Moncada, vendrá más pronto de lo que usted imagina. Lo que el general Moncada sabía y que no quiso revelar en el almuerzo era que el coronel Aureliano Buendía estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces. La situación volvió a ser tan tensa como en los meses que procedieron a la Primera Guerra. Las riñas de gallos, animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas. El capitán Aquiles Ricardo, comandante de la guarnición, sumió en la práctica el poder municipal. Los liberales lo señalaron como un provocador. Algo tremendo va a ocurrir, le decía Úrsula a Aureliano José. No salgas a la calle después de las 6 de la tarde. Eran súplicas inútiles. Aureliano José, al igual que Arcadio en otra época, había dejado de pertenecerle. Era como si el regreso a la casa, la posibilidad de existir sin molestarse por las urgencias cotidianas, hubieran despertado en él la vocación concupisciente y decidiosa de su tío José Arcadio. Su pasión por Amaranta se extinguió sin
Andaba un poco al garete jugando billar, sobrellevando su soledad con mujeres ocasionales, saqueando los resquicios donde Úrsula olvidaba el dinero traspuesto. Terminó por no volver a la casa sino para cambiarse de ropa. Todos son iguales, lamentaba Úrsula. Al principio se crían muy bien, son obedientes y formales y parecen incapaces de matar una mosca. Y apenas les sale la barba, se tiran a la perdición. Al contrario de Arcadio, que nunca conoció su verdadero origen, él se enteró de que era hijo de Pilar Ternera, quien le había colgado una hamaca para que hiciera la siesta en su casa. Eran más que madre e hijo, cómplices en la soledad. Pilar Ternera había perdido el rastro de toda esperanza. Su vista había adquirido tonalidades de órgano. Sus senos habían sucumbido al tedio de las caricias eventuales. Su vientre y sus muslos habían sido víctimas de su irrevocable destino de mujer repartida, pero su corazón envejecía sin amargura, gorda, lenguaraz, con ínfulas de matrona en desgracia. Renunció a la ilusión estéril de las barajas y encontró un remanso de consolación en los amores ajenos. En la casa donde Aureliano José dormía la siesta, las muchachas del vecindario recibían a sus amantes casuales. ¿Me prestas el cuarto, Pilar?, le decían simplemente cuando ya estaban dentro. Por supuesto, decía Pilar, y si alguien estaba presente le explicaba: soy feliz sabiendo que la gente es feliz en la cama. Nunca cobraba el servicio, nunca negaba el favor, como no se lo negó a los incontables hombres que la buscaron hasta en el crepúsculo de su madurez, sin proporcionarle dinero ni amor, y solo algunas veces placer. Sus 5 hijas, herederas de una semilla ardiente, se perdieron por los vericuetos de la vida. Desde la adolescencia de los 2 varones que alcanzó a criar, uno murió peleando en las huestes del coronel Aureliano Buendía y otro fue herido y capturado a los 14 años cuando intentaba robarse un huacal de gallinas en un pueblo de la Ciénega. En cierto modo, Aureliano José fue el hombre alto y moreno que durante medio siglo le anunció el rey de copas y que, como todos los enviados de las barajas, llegó a su corazón cuando ya estaba marcado por el signo de la muerte. Ella lo vio en los naipes. No salgas esta noche, le dijo. Quédate a dormir aquí, que Carmelita Montiel se ha cansado de rogarme que la meta en tu cuarto. Aureliano José no captó el profundo sentido de súplica que tenía aquella oferta. Dile que me espere a la medianoche, dijo. Se fue al teatro donde una compañía española anunciaba El puñal del zorro, que en realidad era la obra de Zorrilla con el nombre cambiado por orden del capitán Aquiles Ricardo, porque los liberales les llamaban godos a los conservadores. Solo en el momento de entregar el boleto en la puerta, Aureliano José se dio cuenta de que el capitán Aquiles Ricardo, con 2 soldados armados de fusiles, estaban cateando a la concurrencia. Cuidado, capitán, le advirtió Aureliano José. Todavía no ha conocido el hombre que me ponga las manos encima. El capitán intentó catearlo por la fuerza y Aureliano José, que andaba demasiado de hecho a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. Es un buen día, explicó uno de ellos. Ciego de furia, el capitán le arrebató entonces el fusil, se abrió en el centro de la calle y apuntó. Cabrones, alcanzó a gritar. Ojalá fuera el coronel Aureliano Buendía. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años,
Acaba de bañarse con agua de azares y estaba regando hojas de romero en la cama de Pilar Ternera cuando sonó el disparo. Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó a Amaranta, a tener 7 hijos y a morirse de viejo en sus brazos. Pero la bala de fusil que le entró por la espalda y le despedazó el pecho estaba dirigida por una mala interpretación de las barajas. El capitán Aquiles Ricardo, que era en realidad quien estaba destinado a morir esa noche, murió en efecto 4 horas antes que Aureliano José. Apenas sonó el disparo fue derribado por 2 balazos simultáneos cuyo origen no se estableció nunca, y un grito multitudinario estremeció la noche. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! A las 12, cuando Aureliano José acabó de desangrarse y Carmelita Montiel encontró en blanco los naipes de su porvenir, más de 400 hombres habían desfilado frente al teatro y habían descargado sus revólveres contra el cadáver abandonado del capitán Aquiles Ricardo. Se necesitó una patrulla para poner en una carretilla el cuerpo apelmazado de plomo, que se desbarataba como un pan ensopado. Contrariado por las interpretaciones de impertinencias del ejército regular, el general José Raquel Moncada movilizó sus influencias políticas, volvió a vestir el uniforme y asumió la jefatura civil y militar de Macondo. No esperaba, sin embargo, que su actitud conciliatoria pudiera impedir lo inevitable. Las noticias de septiembre fueron contradictorias. Mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país, los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior. El régimen no admitió el estado de guerra mientras no se proclamó en un bando que se le había seguido consejo de guerra en ausencia al coronel Aureliano Buendía y había sido condenado a muerte. Se ordenaba cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. Esto quiere decir que ha vuelto, se alegró Úrsula ante el general Moncada, pero él mismo lo ignoraba. En realidad, el coronel Aureliano Buendía estaba en el país desde hacía más de un mes, precedido de rumores contradictorios, supuesto al mismo tiempo en los lugares más apartados. El propio general Moncada no creyó en su regreso sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado de 2 estados del litoral. La felicito, comadre, le dijo a Úrsula, mostrándole el telegrama. Muy pronto lo tendrá aquí. Úrsula se preocupó entonces por primera vez. ¿Y usted qué hará, comadre? Compadre, preguntó. El general Moncada se había hecho esa pregunta muchas veces. Lo mismo que él, comadre, contestó, cumplir con mi deber. El 1 de octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buendía, con 1000 hombres bien armados, atacó a Macondo, y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, un cañonazo rebelde que retumbó en todo el pueblo pulverizó la fachada de la tesorería municipal. Están tan bien armados como nosotros, suspiró el general Moncada.
pero además pelean con más ganas. A las 2 de la tarde, mientras la tierra temblaba con los cañonazos de ambos lados, se despidió de Úrsula con la certidumbre de que estaba librando una batalla perdida. Ruego a Dios que esta noche... Ay, espérame. Ya. Ruego a Dios que esta noche no tenga a Aureliano en la casa. Si es así, dele un abrazo de mi parte, porque yo no espero verlo más nunca. Esta noche fue capturado cuando trataba de fugarse de Macondo, después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía, en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Al día siguiente, el coronel Aureliano Buendía almorzó con él en casa de Úrsula, donde fue recluido hasta que un consejo de guerra revolucionario decidiera su destino. Fue una reunión familiar, pero mientras los adversarios olvidaban la guerra para evocar recuerdos del pasado, Úrsula tuvo la sombría impresión de que su hijo era un intruso. La había tenido desde que lo vio entrar protegido por un ruidoso aparato militar que volteó los dormitorios al derecho y al revés hasta convencerse de que no había ningún riesgo. El coronel Aureliano Buendía no solo lo aceptó, sino que impartió órdenes de una severidad terminante y no permitió que nadie se le acercara a menos de 3 metros, ni siquiera Úrsula, mientras los miembros de su escolta no terminaron de establecer las guardias alrededor de la casa. Vestía un uniforme de drill ordinario, sin insignias de ninguna clase y unas botas altas con espuelas embadurnadas de barro y sangre seca. Llevaba al cinto una escuadra con la funda desabrochada y la mano siempre apoyada en la culata revelaba la misma tensión vigilante y resuelta de la mirada. Su cabeza, ahora con entradas profundas, parecía horneada a fuego lento. Su rostro, cuarteado por la sal del Caribe, había adquirido una dureza metálica. Estaba preservado contra la vejez inminente por una vitalidad que tenía algo que ver con la frialdad de las entrañas. Era más alto de cuando se fue, más pálido y óseo, y manifestaba los primeros síntomas de resistencia a la nostalgia. Dios mío, se dijo Úrsula, alarmada. Ahora parece un hombre capaz de todo, lo era. El rebozo azteca que lo llevó a Amaranta, las evocaciones que hizo en el almuerzo, las divertidas anécdotas que contó eran simples rescoldos de su humor de otra época. No bien se cumplió la orden de enterrar a los muertos en la fosa común, asignó al coronel Roque Carnicero la misión de apresurar los juicios de guerra y él se empeñó en la agotadora tarea de imponer las reformas radicales que no dejaran piedra sobre piedra en la revenida estructura del régimen conservador. Tenemos que anticiparnos a los políticos del partido, decía a sus asesores. Cuando abran los ojos a la realidad se encontrarán con los hechos consumados. Fue entonces cuando decidió revisar los títulos de propiedad de la tierra, hacía 100 años atrás, y descubrió las tropelías legalizadas de su hermano José Arcadio. Anuló los registros de una plumada. En un último gesto de cortesía, desatendió sus asuntos por 1 hora y visitó a Rebeca para ponerla al corriente de su determinación. En la penumbra de la casa, la viuda solitaria que en un tiempo fue la confidente de sus amores reprimidos y cuya obstinación le salvó la vida, era un espectro del pasado, cerrada de negro hasta los puños, con el corazón convertido en cenizas. Apenas si tenía noticias de la guerra. El coronel Aureliano Buendía tuvo la impresión de que la fosforescencia de sus huesos traspasaba la piel y que ella se movía a través de una atmósfera de fuegos fatuos, en un aire estancado donde aún se percibía un recóndito olor a pólvora. Empezó por aconsejarle que moderara el rigor de su luto, que ventilara la casa, que le perdonara al mundo la muerte de José Arcadio. Pero ya Rebeca estaba a salvo de toda vanidad.
Después de buscarlo inútilmente en el sabor de la tierra, en las cartas perfumadas de Pietro Crespi, en la cama tempestuosa de su marido, había encontrado la paz en aquella casa donde los recuerdos se materializaron por la fuerza de la evocación implacable y se paseaban como seres humanos por los cuartos clausurados. Estirada en su mecedor de mimbre, mirando al coronel Aureliano Buendía como si fuera él quien pareciera un espectro del pasado, Rebeca ni siquiera se conmovió con la noticia de que las tierras usurpadas por José Arcadio serían restituidas a sus dueños legítimos. Será lo que tú dispongas, Aureliano, suspiró. Siempre creí y lo confirmo ahora que eres un descastado. La revisión de los títulos de propiedad se consumó al mismo tiempo que los juicios sumarios presididos por el coronel Gerineldo Márquez y que concluyeron con el fusilamiento de toda la oficialidad del ejército. Regular prisionera de los revolucionarios, el último consejo de guerra fue el del general José Raquel Moncada. Úrsula intervino: es el mejor gobernante que hemos tenido en Macondo, le dijo al coronel Aureliano Buendía. Ni siquiera tengo nada que decirte de su buen corazón, del afecto que nos tiene, porque tú lo conoces mejor que nadie. El coronel Aureliano Buendía fijó en ella una mirada de reprobación. No puedo arrogarme la facultad de administrar justicia, replicó. Si usted tiene algo que decir, dígalo ante el Consejo de Guerra. Úrsula no solo lo hizo, sino que llevó a declarar a todas las madres de los oficiales revolucionarios que vivían en Macondo. Una por una las viejas fundadoras del pueblo, varias de las cuales habían participado en la temeraria travesía de la tierra, exaltaron las virtudes del general Moncada. Úrsula fue la última en el desfile. Su dignidad luctuosa, el peso de su nombre, la convincente vehemencia de su declaración hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. Ustedes han tomado muy en serio este juego espantoso y han hecho bien porque están cumpliendo con su deber, dijo a los miembros del tribunal, pero no olviden que mientras Dios nos dé vida, nosotras seguiremos siendo madres y por muy revolucionarios que sean, tenemos derecho a bajarles los pantalones y darles una cueriza a la primera falta de respeto. El jurado se retiró a deliberar cuando todavía resonaban estas palabras en el ámbito de la escuela convertida en cuartel. A la medianoche, el general José Raquel Moncada fue sentenciado a muerte. El coronel Aureliano Buendía, a pesar de las violentas recriminaciones de Úrsula, se negó a conmutarle la pena. Poco antes del amanecer visitó al sentenciado en el cuarto del cepo. Recuerda, compadre, le dijo, que no te fusilo yo, te fusila la revolución. El general Moncada ni siquiera se levantó del catre al verlo entrar. Vete a la mierda, compadre, replicó. Hasta este momento, desde su regreso, el coronel Aureliano Buendía no se había concedido la oportunidad de verlo con el corazón. Se asombró de cuánto había envejecido, del temblor de sus manos, de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte, y entonces experimentó un hondo desprecio por sí mismo, que confundió con un principio de misericordia. Sabes mejor que yo, dijo, que todo consejo de guerra es una farsa y que en verdad tienes que pagar los crímenes de otros porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio. ¿Tú en mi lugar no hubieras hecho lo mismo? El general Moncada se incorporó para limpiar los gruesos anteojos de Carey con el faldón de la camisa. Probablemente, dijo, pero lo que me preocupa no es que me fusiles, porque al fin
al cabo, para la gente como nosotros esto es la muerte natural. Puso los lentes en la cama y se quitó el reloj de Leontina. Lo que me preocupa, agregó, es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. Y no hay un ideal en la vida que merezca tanta objeción. Se quitó el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen de los Remedios y los puso junto con los lentes y el reloj. A este paso, concluyó, no solo serás el dictador más despótico, sangriento de nuestra historia, sino que fusilarás a mi comadre Úrsula, tratando de apaciguar su conciencia. El coronel Aureliano Buendía permaneció impasible. El general Moncada le entregó entonces los lentes, la medalla, el reloj y el anillo y cambió de tono. Pero no te hice venir para regañarte, dijo. Quería suplicarte el favor de mandarle estas cosas a mi mujer. El coronel Aureliano Buendía se las guardó en los bolsillos. Sigue en Manaure, confirmó el general Moncada, en la misma casa detrás de la iglesia donde mandaste aquella carta. Lo haré con mucho gusto, José Raquel, dijo el coronel Aureliano Buendía. Cuando salió al aire azul de neblina, el rostro se le humedeció como en otro amanecer del pasado, y sólo entonces comprendió por qué había dispuesto que la sentencia se cumpliera en el patio, y no en el muro del cementerio. El pelotón, formado frente a la puerta, le rindió honores de jefe de Estado. Ya pueden traerlo, ordenó. El coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición de jefe civil y militar de Macondo, sostenía 2 veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una guerra de carne y hueso, cuyos contornos perfectamente definidos permitían establecer en cualquier momento el punto exacto en que se encontraban y prever sus rumbos futuros, aunque nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos más próximos. El coronel Aureliano Buendía conservaba entonces el tono familiar que permitía identificarlo al otro extremo de la línea. Muchas veces prolongó las conversaciones más allá del término previsto y las dejó derivar hacia comentarios de carácter doméstico. Poco a poco, sin embargo, y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo, su imagen se fue borrando en un universo de irrealidad. Los puntos y rayas de su voz eran cada vez más remotos e inciertos, y se unían y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo todo sentido. El coronel Gerineldo Márquez se limitaba entonces a escuchar, abrumado por la impresión de estar en contacto telegráfico con un desconocido de otro mundo. Comprendido, Aureliano, concluía en el manipulador viva el Partido Liberal. Terminó por perder todo contacto con la guerra, lo que en otro tiempo fue una actividad real, una pasión irresistible de su juventud, se convirtió para él en una referencia remota, un vacío. Su único refugio era el costurero de Amaranta. La visitaba todas las tardes. Le gustaba contemplar sus manos mientras rizaba espumas
de Olán en la máquina de manivela que hacía girar Remedios, la bella. Pasaban muchas horas sin hablar, conformes con la compañía recíproca. Pero mientras Amaranta se complacía íntimamente en mantener vivo el fuego de su devoción, él ignoraba cuáles eran los secretos designios de aquel corazón indescifrable. Cuando se conoció la noticia de su regreso, Amaranta se había ahogado de ansiedad, pero cuando lo vio entrar en la casa confundido con la ruidosa escolta del coronel Aureliano Buendía, y lo vio maltratado por el rigor del destierro, envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y polvo, oloroso a rebaño, feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo, se sintió desfallecer de desilusión. Dios mío, pensó, no era este el que esperaba. Al día siguiente, sin embargo, él volvió a la casa afeitado y limpio, con el bigote perfumado de agua de alucema y sin el cabestrillo ensangrentado. Le llevaba un breviario de pastas nacaradas. ¿Ya está bien? Sí, ya Ahí está. llegamos. Ahí vamos, ahí vamos.